Este es el tutorial efectivo para recuperar y resetear contraseñas en Windows 10. Intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo tutorial, y en esta ocasión cómo recuperar la contraseña de Windows 10, también resetear la contraseña de la cuenta de administrador local o de Microsoft en tan solo unos minutos, un par de clics. Ahí creas lo que es la memoria USB booteable, la restableces con tan solo un sencillo paso y bueno, ya de esta manera tendríamos el acceso obviamente total al sistema operativo de Redmond. Y bueno, ya como tal, en efecto, el día de hoy se trata acerca de una gran herramienta. De hecho, había hecho un revisado el año pasado, pero sin duda, pues obviamente hay una nueva actualización y estoy hablando nada más y nada menos que de PassFast 4 WinKey, centrado a la recuperación de contraseñas de Windows. Sorprendentes características para poder desbloquear tu computadora. Lleva a cabo toda clase de estructura para llevar a cabo esto, de pues obviamente acceder a un sistema, los requisitos mínimos, ahí tal cual los estás viendo. Básicamente recuerda siempre consultar los enlaces abajo en descripción. Ahí es muy importante destacar que funciona con la última actualización 20.04 de Windows 10, así es que no te preocupes absolutamente nada, porque si tienes una versión 20.04 o anterior funciona correctamente pues esta excelente herramienta PassFast 4 WinKey. Y no te preocupes tampoco, porque obviamente el enlace te lo dejo abajo en la descripción, y también la herramienta obviamente tiene una cuenta premium y una versión, llamémoslo así, Home, y sin duda la Home está sensacional para poder probarla y poder obviamente utilizarla. Así es que vámonos ya de un solo, porque debemos tener conectada ya una memoria USB. Ya lo tengo tal cual yo conectado a una memoria USB. Ahí directamente aquí lo tengo. Bueno, básicamente qué es lo que vamos a hacer una vez instalado PassFast 4 WinKey, que los enlaces siempre te los dejo abajo en descripción. Vamos a irnos acá y directamente al abrir lo que es la herramienta, tal cual te lo despliega aquí. Es simple, muy fácil, muy sencillo. Quieres crear un CD o DVD que casi ya nadie lo utiliza, solamente lo seleccionarías. Pero si quieres tener una USB de alrededor de 2 GB o de 4 hasta 16, pues básicamente seleccionamos aquí. Seleccionamos la memoria, vamos a darle tal cual a introducirla, y aquí no hay ningún dispositivo, vamos a esperar a que la reconozca. Aquí tal cual lo ha reconocido. Vamos a darle aquí en siguiente. Dice que esta grabación te borrará los datos del disco y estás seguro de que deseas continuar. Vamos a darle continuar, y de esta manera empieza a grabar el disco ahí, la memoria booteable, para que de esta manera pues obviamente podamos introducirla. Obviamente hay que configurar la BIOS y esto es muy importante. A continuación vamos a ver esta parte, te da una orientación. Siempre obviamente hay que configurar la BIOS en opciones de arranque, como prioridad la memoria USB, y esto es un tutorial clásico que dependerá obviamente de cada modelo de computadoras. Bien, hay que destacar también algo fundamental, es que si tienes por ejemplo una contraseña totalmente estructurada o totalmente difícil, también te la recupera con esta sensacional herramienta. Aquí dice tal cual, grabación exitosa, sigue las instrucciones para continuar, y aquí te dice, bueno, insertas el CD, aquí las teclas de arranque, tal cual en algunas computadoras te lo despliega aquí tal cual. Paso 2, después obviamente aquí el orden de arranque, si quieres configurarlo por medio de la BIOS, bueno, te lo despliega, lo puedes visualizar tal cual para que puedas obviamente comprobarlo. Y el paso número 3, una vez de esto, pues ya obviamente estaremos en esta parte. Ya correspondientemente podrás observar que podemos restablecer la contraseña del administrador, quitar la contraseña, eliminar la cuenta, crear una nueva, restablecer la contraseña y crear una nueva. Y ya posteriormente, después de esto, pues ya también tienes una guía detallada para quitar contraseñas de PC si no lo quieres hacer o no quieres ver este tutorial, pero obviamente es muy fácil y muy sencillo, son tan solo unos simples pasos. Ya posteriormente podemos pues llevar a cabo esto de cerrar, porque si observamos, pues básicamente observamos que ya tengo directamente aquí 4 WinKey, aquí las opciones de booteo. Y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a pasar a hacer? Pues vamos a reiniciar y comprobar que en efecto voy a eliminar la contraseña de usuario que tengo tal cual aquí. Si no me crees, bueno, obviamente aquí te lo despliego en cuentas, aquí en las opciones de inicio de sesión, y en la parte de configuración en cuentas, en opciones de inicio de sesión podemos ver que en contraseña en efecto posee una contraseña de una cuenta configurada para iniciar sesión en Windows, en aplicaciones y los servicios, y puedo darle aquí en cambiarla, pero en efecto quiero ver si funciona el tutorial y puede resetear esta contraseña. Puedo entrar, puedo eliminarla, así es que directamente ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya tengo conectada la memoria USB. Posteriormente voy a darle aquí en reiniciar para proceder al booteo de la USB y para proceder a resetear la contraseña.
vamos allá. Vale, pues ya estamos reiniciando lo que es la computadora, proceso rápido, fácil, como he dicho. Las opciones de booteo, pues obviamente dependerá de tu computadora. Así es que vamos a seleccionar tal cual lo que es la memoria USB. Dicho esto, vamos a esperar a que cargue lo que es el proceso de arranque de lo que es este super programa, que obviamente lo debes de obtener, como he dicho, 4WinKey. Consulta los enlaces abajo en la descripción, y luego después ya empieza a cargar lo que es el programa. Ahí directamente te dice Windows 10 Pro, resetear la contraseña, remover la cuenta de administrador o crear una nueva cuenta. Ahí ya tienes 3 opciones para elegirlas. Posteriormente le das aquí en siguiente, eliges una cuenta. Yo, por ejemplo, de preferencia siempre elijo la de administrador. Puedes de igual manera seleccionar otra cuenta que tengas si es que la manipulan varios usuarios. Y ya, fácil y sencillo. Ya después de esto, remover la contraseña por una nueva contraseña o resetearla tal cual. Vamos a darle ahí en siguiente. Luego después de esto, ya posteriormente dice que felicidades. Vamos a darle aquí en el reboot. Vamos a esperar ahora sí a que cargue en efecto el proceso para reiniciar. Y ya directamente esperando el proceso del reinicio del sistema. He cambiado ahí una toma porque pausé el video, pero en efecto ahí ya vamos a estar esperando a que se inicie lo que es el sistema. Una vez dicho esto, bueno, obviamente ya estaremos ahí. Hay 2 opciones: o poder remover la contraseña tal cual o poder escribirla. Ahí tal cual despliega lo que es un mensaje de que ya puedes acceder a lo que es el sistema. Es decir, que bien, podemos escribir la contraseña que cliqueamos ahí en 4WinKey, o directamente resetear toda la contraseña e iniciar sesión directamente. Ya como tal, ahí directamente tengo acceso al sistema, así es que no me preocupo absolutamente de nada. Lo he logrado, lo he conseguido, así es que sin duda este super programa vale muchísimo la pena. Consulta los enlaces abajo en la descripción, y como he dicho, prácticamente no necesitas de mucha utilidad. De hecho, si tuvieras tu computadora ahí tal cual que perdiste la contraseña, utilízalo en otra computadora, lo que es este programa, tal cual introduces la USB, lo haces de manera muy express, lo introduces en tu computadora, llevas a cabo el proceso de una manera fácil y sencilla, restableces tu contraseña o la eliminas y tienes acceso por completo a todas las funcionalidades del sistema. Obviamente utiliza 4WinKey y consulta los enlaces abajo en descripción. Y yo con esto me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita y las notificaciones. Como siempre, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.